em, ¿cómo se hace esto? Bueno, no importa. Están viendo el programa del curso, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Básicamente, lo que vamos a hacer son 3 prácticas, ¿verdad? Hay una práctica sobre producción de piruvato, ¿verdad? Hay una práctica que está dividida en 2 partes, que es sobre extractos vegetales, ¿verdad? Y hay una práctica de preparación de medios de cultivo. El día que hacemos la preparación de medios de cultivo, quiero ver si podemos ir a ver los bioreactores que están acá en el segundo piso. Entonces, bueno, esto tengo que hablarlo todavía con Roberto, pero espero que ese día podamos hacer eso. Entonces, pues básicamente hoy vamos a revisar un poquito las prácticas, ¿verdad? La práctica de producción de piruvato, en realidad, si ustedes ven aquí, no aparece por ese nombre, ¿verdad? Es esta práctica que dice uso de microorganismos a nivel industrial, en la página 47. Vamos a ver la página 47. ¿Verdad? Un segundito. Ok. Esta práctica pues habla sobre la producción biotecnológica, básicamente, ¿verdad? Es que estoy usando 2 pantallas y creo que nunca había usado Zoom así. Creo que los puedo ver a todos y puedo ver lo que estoy compartiendo. Bueno, esta práctica está dividida en 2 partes. Entonces, lo que vamos a hacer en el laboratorio es la parte A, ¿verdad? La parte B, o sea, no la vamos a hacer, ¿verdad? Básicamente. Entonces, dice aquí, bueno, hay 2 series de tubitos, ¿verdad? A cada serie se le va a agregar, dice 3 mililitros de glucosa a diferentes concentraciones, es decir, van a tener, perdón, es decir, van a tener 6 tubitos, ¿verdad? Y a esto se le va a agregar una suspensión de levadura. La suspensión de levadura debe ser fresca, pero aparentemente está dando mejores resultados cuando se prepara 24 horas antes. Entonces, creo que les vamos a pedir que la preparen 24 horas antes. Entonces, esto ustedes no la van a tener que preparar. Pero hay ahí algún otro detallito que ya les digo. ¿Verdad? Dice, una serie de tubos se le adiciona 3 mililitros de la levadura con fosfato de sodio, ¿verdad? Y esa serie se marca como A. Y a la otra se le agregan 3 mililitros de levadura con fosfato de potasio, perdón.
y se marca como B. Dice acá que coloque todos los tubos en baño María a 37 grados durante 1 hora. Aquí también vamos a hacer un pequeño cambio. Va a ser durante media hora. ¿Por qué durante media hora? Porque al haber estado preparada de 24 horas antes, la levadura está un poco más activa, entonces no es necesario dejarlo 1 hora. ¿Verdad? Dice acá, bueno, observe la velocidad de producción de burbujas. Ahí pueden hacer una anotación al respecto. Al terminar la incubación, se le agrega a cada tubo 1 mililitro de ácido tricloroacético. ¿Verdad? Básicamente vamos a precipitar ahí los sólidos, ¿verdad? Se centrifuga, se separa el sobrenadante. Entonces, bueno, y romper las células. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver? Lo que esperamos ver es si hay producción de piruvato. Entonces, se hacen unas reaccioncitas, ¿verdad? Una reacción es con un reactivo que se llama el nitroplusiato de sodio, ¿verdad? Entonces, se toma 1 mililitro del sobrenadante de cada uno, ¿verdad? Y se hierve. Se le adiciona el sulfato de amonio. Usualmente cuando uno agrega grandes cantidades de sulfato de amonio, pretende precipitar proteínas, ¿verdad? Dice aquí, bueno, 2 gotas de la solución del reactivo de nitroplusato de sodio. El hidróxido de amonio por la pared interna. Yo no sé si ustedes han hecho eso, ¿verdad? O sea, la idea es hacer un tubo de ensayo. Bueno, este tubo tiene ahí alguna cosa, pero la idea es aquí, que si ustedes tienen el líquido, ustedes agregan el segundo recostado a la pared para que se venga, digamos, obviamente por la parte de adentro, ¿verdad? Se venga como deslizado, ¿verdad? Y llegue hasta el fondo sin mezclarse, ¿verdad? Entonces lo van agregando así como recostado a la pared, ¿verdad? Para que se vaya hasta el fondo, ¿verdad? Por eso ahí es también no mezclar. Entonces se deja en reposo. ¿Cuál es la idea de esto? Que como en esa interfase, ¿verdad? Ustedes, digamos, son 2 sustancias que son solubles, pero por densidad les queda, digamos, una abajo y una arriba. Ahí en el medio se forma un anillito de color, ¿verdad? Ahí dice azul o verde. Y eso es el positivo. Un segundito para hacer esto. Profe, cuando dice ahí un tubo, es un tubo de cada uno, desde el potasio y el del sodio que se programa al principio. Correcto. O sea, al inicio tenían 6 tubos. Entonces le hacen la prueba a los 6 tubos. A ver si alguno da positivo, si alguno da negativo, si alguno da un color más intenso que otro. ¿Verdad? Eso es como las cosillas que deberían poder ver. Vamos a ver si hay alguna foto aquí. No estoy seguro que haya alguna foto. Ejemplos, de seguridad, flujo laminar, siembra microorganismos, bioremediación,
PCR. Cinética. Preparación de medios de cultivo de plantas. Suspensiones celulares. Chayote. No. Bueno. Si no tengo fotos, pero la idea es, usualmente uno tiene el tubo, digamos, sí, o sea, van a tener 6 tubitos, en los cuales hay una capa abajo, una capa arriba, ¿verdad? Y en la interfaz, o sea, como ver agua y aceite, solo que los tienen que agregar suavemente, ¿verdad? Porque realmente las sustancias son solubles. Es como por la densidad, que realmente ellas no se mezclan. Y en el medio va a haber un anillito. Ok. Con la de nitrofenilhidracina. Es una cosa parecida, ¿verdad? Van a tomar otro mililitro del sobrenadante, ¿verdad? Y se le agrega el reactivo de dinitrofenilhidracina, ¿verdad? Este sí se agita. Bueno, igualmente aquí un color rojo indica que la prueba es positiva, ¿verdad? Realmente, bueno, esta prueba, yo no sé si ustedes recuerdan, lo que forma es ¿cómo se llama? La hidracina reacciona básicamente la hidracina reacciona con un grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, es como también para identificar que la formación del piruvato, ¿verdad? Bueno, y eso sería la primera semana. Realmente para ir calentando, ¿verdad? No sé si tienen dudas respecto a esta práctica. Ninguna. Seguimos entonces. La segunda práctica, vamos a ver. La segunda práctica es la de los extractos vegetales. De esta también hay algunos detallitos que veamos. Ok, esa está en el manual en la página 16. Ok. Para esta, ustedes tienen que seleccionar alguna planta que
sepan o que potencialmente tenga actividad biológica, ¿verdad? No sé, ruda, o no sé, alguna planta, ¿verdad? Que puedan conseguir. Que sepan que tiene metabolitos secundarios. Funciona bien aparentemente con plantas, así como está diseñada la práctica, con plantas que tengan hojitas como delgadas, como fáciles de secar y de moler, ¿verdad? Esto para que lo vayan pensando. Esa ustedes la tienen que traer, ¿verdad? Y además tienen que traer dos cosas. Vamos a ver, esto es, por ejemplo, el primer grupo sería la semana del 13 al 17 de septiembre. Entonces, desde, digamos, una semana antes, deberían empezar a preparar para que vayan pensando dónde van a conseguir ahí alguna planta que sea eventualmente biológicamente activa. La idea es que tienen que traer un poco fresco y un poco seco. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, la consiguen, las ponen, puede ser sobre papel periódico o algo así. Ojalá en un lugar donde les dé el sol y no les dé la lluvia, no les caiga, digamos, como la humedad encima directamente, ¿verdad? Para que se vayan secando. Digamos, el problema de secarla, digamos, con convección es que yo creo, por ejemplo, que en la casa ya, digamos, la temperatura de un horno o de los que se usan para cocinar igualmente es muy alta, ¿verdad? Yo no veo, o sea, creo que es mejor dejarla como secar al sol. Pero ustedes, si alguno ha trabajado como cerca de la parte de fitoquímica y eso, me imagino que tal vez están familiarizados con el hecho de que los compuestos activos no se suelen calentar, o los metabolitos secundarios no se suelen calentar a más de 40 grados. Usualmente son estructuras complejas y varios tienden como a descomponerse, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo mejor es, digamos, pueden dejar, por ejemplo, una parte, no sé, en la refri, que esté fresca, ¿verdad? Que esté verde, y otra parte ponerla al sol a secar, digamos, una semana o alrededor de una semana. Podría ser un poco menos, pero alrededor de ese tiempo. Ok. Acá dice 500 gramos. Esto es bastante. Yo creo que tal vez se hace con menos, ¿verdad? Pero traten de conseguir ahí una cantidad más o menos, ¿verdad? Las pueden también traer envueltas en papel periódico. Se pueden traer también en una bolsa o algo así, ¿verdad? Pero lo del papel periódico es sobre todo en caso de que no estén, pues eso, digamos, absorbe como la humedad permanente, ¿verdad? Lo que uno no quisiera es que por quedarse muy húmedas se vayan a llenar de hongos, que eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Uno deja ahí algo secando y de pronto otro lo ven ahí lleno de moho, de hongos o algo así. Entonces, bueno, de hecho, si las hojas que consiguen están visiblemente mojadas, digámoslo así, ustedes las pueden primero secar con un pañito o algo así. Y eventualmente si la ven ahí, no sé, los primeros días que está soltando un montón de humedad, ahí pueden, no sé, cambiar el periódico o también secarlo un poquito. La idea es eso, ¿verdad? Ayudarle. Ojalá si hay una ventana, un lugar donde les pegue el sol, les puede pegar el viento también, pero que no les
entre mucha humedad, ¿verdad? Es decir, si lo ponen al patio y les cae la lluvia y se los deja mojado todos los tiros, pues lo que les va a pasar es eso, que se les va a pudrir más bien. Si es una hojita así como delgada, es muy fácil de macerar, ¿verdad? Si está bien seca, prácticamente, digamos, en una bolsa casi que uno la puede ahí triturar, ¿verdad? En caso contrario, la podemos ahí con un morterito romper. Entonces, esta práctica se va a dividir en 2 semanas, casi que en 3, porque la de preparación de medios de cultivo, pues básicamente van a preparar los medios que van a utilizar en la segunda parte de esta práctica. Entonces, el primer día vamos a hacer las pruebas, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer pues esta prueba de alcaloides, ¿verdad? Para esta van a tomar el material fresco, lo trituran en un morterito, ¿verdad? Se le agrega ácido clorhídrico para extraer el alcaloide y luego se le agrega el reactivo de Dragon, ¿verdad? Y el reactivo de Mayer. Y aquí uno puede ver, ¿verdad? Con rapidez si hay presencia de alcaloides. Vamos a hacer la de esteroides también, ¿verdad? Esta pues se hace pues una extracción en diclorometano del material seco, ¿verdad? Para ver si ustedes saben, como son compuestos de naturaleza lipídica, ¿verdad? Los vamos a extraer en un solvente orgánico. Dice, bueno, se filtra sobre sulfato de sodio anhidro para secar y se le agrega otra vez, digamos, por la pared, ¿verdad? Un anhidrido acético y ácido sulfúrico, ¿verdad? Cuando aparecen ahí algunos colores es positiva para esteroides. La de saponinas la vamos a hacer. ¿Saben qué son saponinas? ¿Tienen idea? Yo no, profe. ¿Perdón? Yo no sé qué es. Yo Alcaloides, tampoco. alcaloides y esteroides, ¿sí saben qué son? Ajá, eso sí. Ok, ¿qué son alcaloides? Como una tipo de sustancia nitrogenada que hay como en los vegetales, ¿no? Ahora sí. Ajá. Y son estructuras, digamos, que usualmente en su forma desprotonada son lipídicas, suelen atravesar la barrera hematoencefálica y suelen ser activos, ¿verdad? Muchos psicotrópicos y cosas de ese tipo. Bueno, los esteroides, esta sí está fácil, ¿verdad? Eran como estructuras orgánicas de un montón de anillos que se unían como vitaminas, hormonas y esas cosas. Ajá, ajá, los anillos sí, esa estructura de anillos, se me fue el nombre, termina en peridrofenotreno, pero bueno, esa estructura exactamente. Triterpenoides, ¿saben? ¿Recuerdan de esto? Sí. Más o menos. No, ese no sé qué. Los, los que tenían las estructuras que eran como la básica de los, que era como el doble, se me olvidó cómo era, que era la estructura, era como 3 dobles enlaces en cierta estructura básica. Lo que nos hace son trías porque son 3 de esos. Exactamente.
que son terpenos, es que se llamaban. La estructura base es el isopreno, Ajá, el isopreno era. ¿verdad? Digamos, un terpeno, un monoterpeno es como dos isoprenos, ¿verdad? Como una estructura compuesta de un derivado de dos isoprenos. Entonces, un triterpeno sería como de 6 isoprenos, ¿verdad? Y ahí, pues eso se puede combinar para formar diferentes estructuras. Es igualmente de manera parecida a lo que pasa con los esteroides, ¿verdad? Una estructura orgánica grande. Ok. Esta la vamos a hacer también. Entonces, las saponinas también es un grupo como grande de compuestos. Digamos, hay plantas que tienen un grupo de compuestos que se comportan como jabones. Qué sé yo, algunos en las estructuras tienen, por ejemplo, azúcares o carbohidratos de un lado y de otro lado una estructura grasa. Entonces es parecido a un jabón, ¿verdad? Que un jabón usualmente, bueno, la mayoría de los jabones son iónicos, son aniónicos, ¿verdad? O los detergentes, ¿verdad? Puedo decir sulfato de sodio o sulfonato de sodio, ese tipo de cosas. Vamos a ver. Un jabón usualmente, ¿verdad? Ustedes saben, ustedes tienen ahí una cadena alquílica, ¿verdad? Y una sal. Entonces, pues hay una cabeza que es polar y una cola que es no polar. ¿Verdad? Hay estructuras, digamos que, por ejemplo, tienen, no sé, un azúcar, por ejemplo, un disacárido, o un trisacárido, o alguna cosa así, ¿verdad? Es por inventarme. Y tal vez tienen una cadena acílica o alquílica, ¿verdad? Entonces, más o menos es la misma cosa. Tienen una cabeza que es polar y una cola que es no polar. O algunas veces, digamos que en lugar de un carbohidrato es una proteína, afina al agua, o, un glicerol funcionalizado con alguna cosa, ¿verdad? Pero lo que tienen en general estas estructuras es que son como jabones, ¿verdad? Por eso se llaman saponinas. Entonces, dice acá, bueno, se toman 5 mililitros del material fresco, se morteriza, se le agrega agua para cubrir la muestra, se filtra con una gasa y se agita vigorosamente para ver si se forma espuma. ¿Verdad? Básicamente es una prueba muy, muy sencilla. Hay compuestos, de hecho, como tienden a ser jabones biodegradables, ahora hay una tendencia importante de utilizar saponinas, solamente que algunas veces las plantas que los producen no son como las más fáciles de manejar, por lo menos las que lo producen en grandes cantidades, pero hay una tendencia en utilizar este tipo de tensoactivos naturales, ¿verdad? También, bueno, se están utilizando sintéticos biodegradables basados en proteínas o basados en azúcares. Pero bueno, eso es esta prueba, ¿verdad? Si es espumita, tiene. La prueba de los fenoles, esta número 4. Anótenlo por ahí, esta no la vamos a hacer. Según entendí, hay uno de los reactivos que no ha llegado, ¿verdad? Entonces esta prueba de fenoles y taninos no la vamos a hacer. Esta prueba 5
que vienen varias aquí, ¿verdad? Viene flavonoides, viene leucoantocianidinas, viene cardiotónicos, lactonas, alfa-beta insaturadas. De esta parte, vamos a hacer, también para que lo noten, solamente la de flavonoides. ¿Verdad? Otra vez, ¿tienen idea de qué son este tipo de compuestos? ¿Qué son flavonoides? ¿Qué son leucoantocianidinas? ¿Qué son cardiotónicos? Eso no tenía que ver con ciertos pigmentos, los flavonoides. Como me acuerdo que eran como, le daban un color específico a algunas frutas, pero no me acuerdo cuáles, no me acuerdo cuáles específicos. Sí, digamos, la prueba, por ejemplo, de compuestos fenólicos y tánicos es una prueba como digamos, como muy general, ¿verdad? La de los flavonoides son, digamos, estructuras relacionadas, ¿verdad? O la de las antocianidinas. ¿Verdad? Ustedes pueden ver, algunos de ellos tienen un grupo flavonol, perdón, un grupo fenol, bueno, este no es fenol, pero algunos de ellos tienen, ¿cómo se llama? Grupos OHs. Algunos de ellos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las antocianinas, las antocianidinas tienen a formar ahí algún otro tipo de estructuras, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí subgrupos de ellas, pero en general son compuestos así aromáticos, antioxidantes, y muchos de ellos están asociados con pigmentos. La gran mayoría de ellos son antioxidantes y muchos tienen también actividad biológica. Es decir, pudiese ser que, digamos, si el extracto resulta ser antibacteriano, este tipo de compuestos sean los responsables de la actividad. ¿Verdad? Entonces, la prueba general para los flavonoides bueno, consiste se hace una reacción con limaduras de magnesio y se calienta con ácido. Pues esto básicamente lo que hace es ver si el magnesio forma una especie de complejo con este tipo de estructuras, y eso puede generar la aparición de colores, ¿verdad? Como estos que salen aquí, que indica la presencia de flavonoides. Entonces, estas otras pruebas no las vamos a hacer. Vamos a ver. Luego tenemos las de las quinonas. La quinona, ¿sí saben qué estructura es? Ese era un anillo aromático, ¿verdad? Que tenía como dos grupos, eran carbonilos. Carbonilos, exactamente. Sí, es como un aromático, pero bueno, de hecho sí es aromático, pero no como tradicionalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Es una estructura ay, no lo compartí. ¿Verdad? Como esta que está acá, más o menos. ¿Verdad? Y eventualmente, pues muchos compuestos biológicos son derivados de esto, ¿verdad? Tienen ahí algo pegado, un segundo anillo o algún grupo, ¿verdad? En
en alguno de los lados. ¿Sí están viendo eso? ¿Están viendo la estructura? Sí, pero Ok, sí, ya no sé ni qué les estoy compartiendo. Ok. Esta dice, bueno, el material vegetal se extrae con etanol en un baño María. Se hace una hidrólisis con ácido sulfúrico, ¿verdad? Se extrae, ¿verdad? Obviamente, cuando esto está frío, con tolueno, listo, suavemente para no crear una emulsión. Y en la fase orgánica se le agrega hidróxido de sodio y amoníaco, ¿verdad? Pues básicamente, digamos, se hace una extracción y después el amoníaco con los grupos carbonilos tiende a formar un tipo de color, ¿verdad? Vamos a ver. Estas antocianinas también, ¿verdad? Las antocianinas. Son otro grupo de anillos. Vamos a ver por aquí. ¿Qué me cambia esta cosa? ¿Verdad? Como con ese patrón de anillos. Estas son las antocianinas. También compuestos antioxidantes. Bueno, esta también, tomamos muestra fresca. Se le agrega agua, se extrae. Luego con hidróxido de sodio. ¿Verdad? Este tipo de estructuras como fenólicas grandes, es usual que se extraigan en hidróxido. Digamos, tienen como baja solubilidad, ¿verdad? Pero en medio alcalino desprotonamos el OH, lo extraemos. Y luego, pues, en otro tubo, dice, se le agregan, ¿cómo se llama? Un ácido y se observa si se forma, si se forma una coloración, ¿verdad? Algunas de ellas tienden a formar diferentes colores a diferentes pHs, ¿verdad? Yo no sé si han visto, por ejemplo, ahora que están en virtualidad, un experimento que de hecho como muchas veces es uno de repollo morado, que tiende a funcionar como un indicador ácido-base, a formar un montón de colores, ¿verdad? Es una entusiasmo. Vamos también a hacer esta parte 8, que es la de las cumarinas, ¿verdad? Esta también se extrae en etanol, con hidróxido de sodio. Y veríamos un tipo de fluorescencia con la lámpara. Yo espero que la lámpara funcione bien. Hay una lámpara que ellos tienen que es ¿cómo se llama? Relativamente fuerte. Entonces esperaríamos ver también la formación. Las cumarinas son este tipo de estructura. También como unas estructuras aromáticas. Entonces, muchos de todos estos compuestos o de todos estos grupos de compuestos serían eventualmente los que podrían tener la actividad. Esa primera semana, además de hacer las pruebas, lo que tenemos que hacer, que es bien importante, es preparar los extractos.
Usualmente los extractos de plantas se hacen en etanol o en mezcla de etanol-agua o algunas veces en acetona o en acetona-agua. Es como la manera de hacer un extracto que tenga la mayoría de los grupos de compuestos, ¿verdad? Aunque muchas veces pasa cuando uno tiene compuestos de baja polaridad que tal vez un extracto en etanol no logra sacar la mayoría de los compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quiere ver, no sé, diferentes terpenos, compuestos más alquílicos, algunas veces en estos extractos etanólicos realmente se logra extraer una cantidad pequeña, digamos, comparado con hacer un extracto en hexano. Sin embargo, en términos generales, cuando uno hace un extracto de plantas para comenzar a trabajarlo, casi siempre se inicia con un extracto etanólico o etanol agua o acetona agua, y a partir de ahí se comienza a fraccionar, ¿verdad? Es decir, aunque tal vez no sea el extracto más rico en la parte orgánica, aún de un extracto en etanol, uno podría hacer una extracción en hexano y sacar un grupo de compuestos alquílicos, ¿verdad? Para continuar trabajando. Entonces, dejan ese extracto ahí preparando, lo dejan reposar para que el disolvente se evapore. Realmente eso va a estar varias semanas, ¿verdad? Porque ustedes, digamos, entre grupo A, B y C, les va a tomar como unos 22 días regresar al laboratorio. Entonces, un segundito, están tocando la puerta. Ok. Perdón. Bueno, este extracto entonces va a estar más que seco cuando ustedes regresen. Dice, se obtuvo un extracto concentrado a partir del cual se preparan 3 dosis, que serán derivadas de una solución madre del 10%. Es decir, ustedes van a tomar el extracto seco, ¿verdad? Van a pesar el material, van a generar una solución madre que va a estar al 10%. Es decir, por ejemplo, que si entre el material que les quedó hay un gramo, le agregarán unos 9 gramos de agua, ¿verdad?
o 1 mililitro del extracto concentrado, 9 de agua. Normalmente, digamos, cuando el alcohol se evapora, no tiene uno un sólido, pues eso cuesta. Algunas veces, pues, la manera de obtener un sólido es liofilizando. Y pues eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, algunas veces, además, por las características, ¿verdad? Algunas plantas tienen compuestos como que son como ceras o como así. Lo que tiene uno es como una mezcla pastosa. Entonces, si eventualmente es así, ustedes ven si lo más fácil será hacerlo en volumen o en masa. A mí me parece que algunas veces cuando eso es así como tan pastoso, medir un volumen tampoco es muy fácil. Algunas veces yo prefiero sencillamente hacerlo en masa, ¿verdad? En una balancita. Bueno, para muchas personas también no resulta necesariamente obvio, pero el agua o el líquido que ustedes utilicen como disolvente también se puede pesar en la balanza, no hay ningún problema, ¿verdad? Se hace en masa. Se puede hacer. Ahora, si ustedes quieren medir, digamos, el agua, el volumen y decir, bueno, por la densidad de zumo, ¿verdad? También se puede hacer, no hay ningún problema. Se filtra el extracto y dice que se guarda en botellas de color ámbar. Digamos, el extracto de ese día, como se va a dejar, ¿cómo se llama? Secando. Esta segunda parte sería ya la semana que vienen a trabajar, ¿verdad? Ok, el extracto acuoso. El extracto acuoso se prepararía igual, disoluciones al 25, 50 y 100%, ¿verdad? Dice agregando del polvo de la planta 12,5, 25 y 50 gramos. Se dejan en reposo, ¿verdad? Para extraer los compuestos hidrosolubles y se filtran. Igualmente, digamos, lo que podemos hacer, porque si ustedes dejan el extracto en agua nada más sobre la mesa 3 semanas, a eso le va a crecer de todo, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es pues dejarlo en la refri, ¿verdad? Aunque la extracción va a ser más lenta, pero ahí estará extrayendo durante las 3 semanas, ¿verdad? Hasta que ustedes regresen a la laboratorio. Ok, entonces, esa semana necesitamos dejar listo eso, las pruebas y los extractos. Después, si volvemos al programa, tenemos la parte de preparación de medios de cultivo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a necesitar agar, ¿verdad? Entonces, para esa semana, hay también aquí en el manual, ay, perdón, se me hizo. Hay acá también en el manual una práctica sobre medios de cultivo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que preparen ese, el Müller-Hinton, que es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver un poco la teoría. ¿Han hecho medios de cultivo alguna vez? Solo una vez, profe. Ah, pero sí han hecho. Sí, o sea, fue una vez y fue como, yo diría que por encima.
O sea, digamos, si usted me pone a hacerlo sin guía, probablemente yo me quedo como, ¿cómo era que se hacían? Porque sí fue hace tiempo y como que era más como para que uno viera cómo se hacían. Pero sí, o sea, sí hemos hecho una vez. Ok, bueno, en todo caso, sí, vamos a hacerla, porque igualmente había otra práctica que habíamos pensado, pero a mí no, o sea, me hace falta una semana, o sea, 3 semanas más para poder hacerles esa práctica. Entonces, por eso prefiero que practiquen nuevamente lo de los medios de cultivo, ¿verdad? Aquí viene, por ejemplo, la preparación de un agar nutritivo. No vamos a preparar el agar nutritivo, sino que vamos a preparar este otro agar, el, el Hinton Mueller, el que vamos a utilizar para las plantas. Vamos a ver si me hizo la práctica. Eh, no estoy seguro si el extracto, es que hay algunas veces, y esto lo voy a consultar y sí se los hago saber antes de que hagamos la de esa práctica de medios de cultivo. Hay algunas veces que se compra el tarro con la mezcla, ¿verdad? Entonces sencillamente uno lo disuelve bien, ¿verdad? Lo calienta, lo disuelve, lo autoclava y hace las placas. Ah, bueno, esa es otra cosa. O sea, el medio de cultivo que prepararon fueron placas, en placas de Petri, medio sólido. Y Sí, profe. De hecho, era, bueno, el que yo preparé era así en polvo. Ok. Algunas veces viene, digamos, el tarro con toda la mezcla preparada, o algunas veces hay que ir agregando los componentes, ¿verdad? Yo eso lo voy a revisar y ahí se los paso. Bueno, básicamente si ya lo han hecho ya deben tener idea, ¿verdad? Uno usualmente disuelve los materiales, se le pone al frasco, ¿cómo se llama? Aluminio encima, ¿verdad? Se autoclavan las cajas de Petri vacías. El, el, el medio líquido, una vez que está, que está caliente, eh, lo vamos a, a agregar, ¿verdad? Antes de que se enfríen las placas en la capilla de bioseguridad para evitar ahí alguna contaminación. Esa la han utilizado también en procesos, tal vez, en procesos químico-biológicos. o sea, que uno se tenía como que poner alcohol antes de utilizarla, algo así era. Sí, hay todo un protocolo. Uno se desinfecta las manos, Los guantes y eso. ajá, y se desinfecta el lugar, se ponen unos mecheros. Usualmente antes de trabajar se ha dejado traen una lámpara ultravioleta, ¿verdad? Como para que ellas desinfecten la parte interna. Y ya uno, pues, algunas veces los materiales se pueden meter, digamos, si no hay algo que sea fotosensible como antibióticos o ese tipo de cosas, los materiales se pueden meter y dejarlos con la lámpara ultravioleta antes de comenzar a trabajarlos, ¿verdad? Ya después uno se desinfecta y se mete y comienza a preparar las plaquitas.
Pero bueno, ya veo que sí la han utilizado, entonces igualmente lo vamos a hacer para practicar, pero bueno, ya por lo menos tienen idea de cómo es que se utiliza. Ok, entonces, esta semana de medios de reactivo, de medios de cultivo, vamos a hacer eso. Y lo otro que vamos a hacer esa semana es, vamos a ver si vamos al laboratorio de bioprocesos, a que vean los bioreactores. Entiendo que los bioreactores todavía no están conectados para trabajar, pero por lo menos para verlos, para que vean las partes, para explicarles ahí en términos generales cómo es que funciona. El bioreactor, la diferencia, digamos, entre los medios de cultivo que se utilizan en las placas y el medio de cultivo que se utiliza en el bioreactor, bueno, aparte de que algunas veces hay medios que se llaman ricos, ¿verdad? Que tienen un exceso de nutrientes, y hay medios de fermentación, digamos, que algunas veces tienen como una mayor limitación de nutrientes. Aparte de esto, la diferencia es el agar, ¿verdad? El agar es una cosa que es como una gelatina. Cuando está caliente, es como un líquido, ¿verdad? Y cuando se enfría, pues hace como un entrecruzado físico. Y eso pues lo convierte como en ese gel, ¿verdad? Entonces esa es básicamente la diferencia entre un medio sólido y un medio líquido. Y algunas veces que se utilizan algunos medios semilíquidos, no sé, para hacer una suspensión de unos hongos o algo así, lo que se hace es agregar una cantidad intermedia de agar, para que no quede totalmente sólido, pero que quede ahí. Ok, entonces, esa tercera semana que viene, vendrían a preparar los medios de cultivo y a ver los bioreactores. Una vez hecho esto, la semana que sigue, ¿verdad? Que dejaríamos también esos medios de cultivo en la incubadora algún tiempo para ver que hayan sido bien preparados y que no les crezca nada raro. Se les va a hacer una siembra. Para la siembra, pues vamos a tener unos cultivos de microorganismos que pueden ser bacterias u hongos. Y entonces vamos a hacer una siembra en la placa. Yo todavía no estoy seguro cuál es el instrumento que tenemos acá. Yo digamos, cuando estaba en Estados Unidos, utilizábamos un tipo de asa, ¿verdad? En el que uno ponía una pequeña alícuota de la suspensión y lo pasaba por toda la placa hasta que se secara. Esa era la forma de hacerlo. El otro día que estaba hablando con Sandra, que es la que lo ha dado, por lo menos en Alajuela en años recientes, me decía que utilizan otra técnica. Y entonces esas son de las cosas que todavía tengo que revisar, ¿verdad? Pero la idea es que se distribuyen los microorganismos por toda la placa, ¿verdad? Hasta que se seque. Y en una cajita de Petri vacía, vamos a preparar unos disquitos. Esos disquitos básicamente es como un papel de filtro, que con un sacabocados se ha hecho un disquito pequeño, y que sean esterilizados, es decir, se autoclavaron. Entonces, se autoclavaron y se secaron. Entonces, en esos disquitos, los marcamos en una placa, ¿verdad? Se le pone ahí con pilot del lado de afuera.
Espérense un segundito, a ver si les... Pues no encontré que se me hicieran las cajas de Petri, pero o sea, básicamente, digamos, si ustedes tienen la caja de Petri, ¿verdad? Ustedes del lado de afuera, con Pilot, le ponen ahí como viene en el instructivo, ¿verdad? Los números. ¿Verdad? Y entonces, con una pinza que va a estar estéril también, ¿verdad? Ahí tenemos el mechero, en todo caso, las pinzas, ¿verdad? Usualmente uno las pone en el mechero y las dejan enfriar. Van a tomar una y la ponen ya dentro de la placa. ¿Verdad? Obviamente los números uno los pone del lado de afuera, con la placa cerrada, ¿verdad? Después uno la pone, abre la plaquita y entonces toma con una pinza y los pone en los números. Luego toma las disoluciones de o sea, los extractos que uno ha preparado a las diferentes concentraciones y le pone, eso también tiene que estar estéril, ¿verdad? Con una micropipeta. Se le agrega una cantidad que deje impregnado el disco. Posteriormente el disquito se toma y ¿verdad? Con la misma pinza y se pone en la placa que tiene el medio de cultivo y sobre la cual se ha hecho la siembra, ¿verdad? Igualmente la placa con Pilot ha sido identificada por el lado de afuera y se deja incubando, ¿verdad? Esto dice, bueno, hay que incubarlas y revisarlas por 24 horas, las de bacterias, y por 7 días las de los hongos. Esa parte yo sí les ayudaría a venir, tomarle alguna foto y enviárselas a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes no tengan que venir, ¿verdad? Y básicamente, es decir, o sea, esta práctica, básicamente, ¿verdad? En una semana hacemos las pruebas y los extractos, en la semana del medio hacemos los medios de cultivo y en la última semana hacemos las pruebas estas de actividad antimicrobiana. Y eso sería, ¿verdad? No sé si tienen dudas. Profe, una pregunta. Con lo de las, digamos, las plantas que uno tiene que llevar es el tallo y las hojas, nada más. Sí. Porque la flor no, en caso de que tuviese, digamos. Digamos, yo no los llevaría juntas si llevara una flor. No digo que no se pueda. Podrían llevar, digamos, una flor, no sé. Pero digamos, lo que creo es que el protocolo de extracción y el protocolo de las pruebas está más
estandarizado para hojas. Es decir, en el caso de una flor, pudiese ser que tal vez no sea la manera más correcta de procesarlo, pero podría funcionar también. No digo que no, ¿por qué? ¿Querías alguna flor en particular? No, no, es que estaba pensando, digamos, si alguna de esas plantas que dijo que tenía que tener metabolitos secundarios tenía una flor, ¿por qué no se agarró también la flor? Si era que no tenía como las propiedades que necesitábamos como para darle los componentes que estábamos buscando, o las pruebas, digamos, o algo así. De hecho, puede ser que en algunas plantas sea más posible encontrarlo en la flor. Por ejemplo, si uno utilizara reina de la noche, yo creo que es más posible encontrar, digamos, los alcaloides, las copolamina y eso en las flores que en las hojas. O sea, posiblemente esté en las dos, pero me imagino que la concentración debe ser más alta en las flores. Y puede ser que el mismo protocolo funcione para la flor. Pero creo, según me contaba Sandra el día este que conversamos, yo les cuento que yo no he hecho este laboratorio, yo había dado la teoría, el laboratorio no lo había dado, ¿verdad? Entonces, este día que nos reunimos, que me estaba contando, me decía que usualmente usan hojas que sean como delgaditas, porque aparentemente con este procedimiento funciona mejor. El asunto sobre todo es, digamos, puede ser que lo que haya que adaptar al protocolo no sea mayor cosa, pero para ustedes, por ejemplo, que están, o sea, que lo hacen como parte de una clase, no estamos mucho como para cambiar cosas, ¿verdad? No sé, algunas veces para hacer algunas pruebas sería más conveniente utilizar una cantidad más grande o algo así, dependiendo del tejido de la planta que se utilice. Entonces, digamos, aunque los cambios no sean muy grandes, tal vez para ustedes que van ahí con el tiempo un poco justo, son mejores las hojas y los tallos. Ok, sí, de hecho estaba pensando precisamente en esa planta. Preguntaba. Y, profe, entonces, en conclusión, esta práctica, ¿cuántas semanas se lleva? O sea, si tomamos en cuenta la de los medios de cultivo como parte de la práctica, serían 3. O sea, prácticamente estamos haciendo esa y la del piruvato, ¿verdad? Pero la de los medios de cultivo, vamos a verla un poquito diferente. El día que veamos los de los bioreactores también, habían unos datos como de una práctica virtual. Podría ser que con lo de los bioreactores les pase los datos también para hacer un reporte de esa práctica, ¿verdad? Porque habíamos dicho que eran 3 reportes. ¿Verdad? Sí, 3 reportes que valen un 20% cada uno. Entonces, básicamente sería el reporte de la primera práctica, de la del piruvato, ¿verdad? De la que viene a ser la otra semana, estos extractos de la parte A, yo sí preferiría que hicieran un solo reporte, digamos, de la parte A y B completa. Y el día que preparamos los medios de cultivo y vemos los bioreactores en el laboratorio de bioprocesos, entonces ahí sí les daría como unos datos, digamos, la fermentación en los bioprocesos, en los bioreactores no la podemos montar todavía acá. Sería bonito, espero que ojalá pronto se pueda hacer, pero todavía no. Entonces ahí sí les pasaría unos datos, pero por lo menos quisiera también que los vieran, que vieran todas las partes, que vieran, yo creo que sí se pueden conectar y se pueden poner ahí a agitar, ¿verdad? Que ustedes vean todo lo que contienen esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, sí, así sería. Es decir, son 3 semanas de trabajo si contamos la de los medios de cultivo, pero la de los medios de cultivo la vamos a manejar un poquito aparte. La idea original
que era que como el grupo iba a estar dividido en dos, íbamos a tener, bueno, de hecho, el mismo número de prácticas, solo que iba a haber otra práctica que era también de 2 semanas, ¿verdad? Pero bueno, con este asunto del espacio en los laboratorios y eso no fue posible hacer esa otra práctica. Todo el mundo tiene claro entonces lo de los grupos, lo de los reportes. Habíamos hablado de los reportes, ¿verdad? Reporte en formato de artículo científico. ¿Qué más? Otra cosa, sí, que les quería decir, bien importante. Para las semanas que no vienen al laboratorio, quisiéramos que ese tiempo lo aprovecharan en la medida de lo posible para trabajar en el proyecto, porque lo del proyecto sí es bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, digamos, grupo A viene la primera semana y después tiene 2 libres, ¿verdad? El grupo B tiene una semana libre, una semana viene y otra semana libre, ¿verdad? Entonces, esas semanas que tienen libres, que aprovechen el tiempo para trabajar en el proyecto. Y no sé, si quieren hablamos un poquito de eso de una vez, si ya tienen claro lo del laboratorio, ¿verdad? Si no hay ninguna duda respecto al laboratorio, recuerden que tienen que estar como unos 10 o 15 minutos antes para que puedan ir al baño, se puedan lavar las manos, puedan, ¿cómo se llama? Ponerse la gabacha y estar listos para entrar a trabajar. Los reportes, sí, pues es un reporte entonces por práctica. Y no, ¿por qué? No voy a terminar la reunión. Quería entonces enseñarles que viéramos un poquito sobre unas cosillas que me encontré. Yo quisiera que independientemente del el elemento que optimicen de la fermentación, que utilicemos como herramienta de medida, tratar de construir una curva de crecimiento utilizando fotos. Fotos es utilizando pues un teléfono, ¿verdad? Entonces, yo había visto la otra vez, aquí no está, pero ya casi les enseño. Había visto la otra vez. Vamos a ver. Les comparto. En la revista esta de Educación Química había salido un artículo en el cual ellos hablaban de que utilizaban la cámara de un teléfono como espectrofotómetro, ¿verdad? Que utilizaban a partir de las fotos, hacían una calibración y ven que hasta con valores de R cuadrado bastante buenos, ¿verdad? Ellos explican un poco cómo es que lo diseñan. El asunto es un poco se necesita como estandarizar las condiciones de la foto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí está metido como, o sea, lo que hacen es meterlo como en una caja. ¿Por qué? Porque si está, digamos,
en un espacio abierto, con una luz diferente cada vez, realmente las fotos van a ser tomadas de manera distinta. Aquí utilizan algo como una lamparilla, ¿verdad? Como para tener siempre la misma iluminación, y un pedazo de un DVD o algo así para reflejar la luz. Yo no sé, digamos, bueno, todavía no lo hemos visto en este curso, pero usualmente el crecimiento de los microorganismos, la concentración de células, hay varias maneras de cuantificarla. Una manera es, por ejemplo, hacerlo de manera indirecta. Digamos que yo cuantifico proteína. Entonces, bueno, yo digo, bueno, tanta proteína equivale a tanto número de células, ¿verdad? Hay unas camaritas en las cuales uno puede hacer diluciones hasta el punto donde usted llega y cuenta las células que hay, ¿verdad? Entonces traen como unos cuadros. Con esos cuadros uno cuenta las células que puede ver, y se hace un cálculo, ¿verdad? Luego el factor de dilución que no haya utilizado, y se calcula, digamos, cuántas células hay. Hay otra forma que es tomarlo, secarlo y medir la masa de las células. Pero hay una manera que es tal vez de las que más se utilizan porque es muy rápida, que es la densidad óptica. La densidad óptica básicamente es medir como en un espectrofotómetro a 600 nanómetros. ¿Y qué es lo que mide? Cuando uno tiene un cultivo de células, el medio inicialmente es un medio transparente, ¿verdad? Como que ustedes hagan, no sé, un fresquito ahí, ¿verdad? Como era, ahí no sé, algo, ¿verdad? Puede tener un color, pero es como transparente. Cuando las células comienzan a crecer, se empieza a poner como turbio, ¿verdad? Como blancuzco. Eso es lo que se ve, y eso es lo que interfiere, digamos, con el paso de la luz, y lo que se mide a los 600 nanómetros. Entonces, si existe la posibilidad de utilizar la cámara de un teléfono, básicamente como un espectrofotómetro, pues podríamos medir la densidad óptica también y tratar de construir curvas de crecimiento celular en una fermentación que ustedes hagan en la casa, ¿verdad? Esa fue la idea como que se me ocurrió. Entonces, ayer estaba revisando un poco a ver si existía literatura de alguien que hubiese hecho esto, ¿verdad? Sin hacer una búsqueda demasiado extensiva, por ahí encontré, vamos a ver, por ejemplo, este dice que sin necesidad de utilizar un marcador, se hace la cuantificación de bacterias con un teléfono, con un smartphone. Y ven ustedes que esto es un paper publicado, ¿verdad? En una revista, vamos a ver, no sé cuál será el factor de impacto, pero es una revista, una revista decente, ¿verdad? Eh, 7.34. Este me imagino que es que todavía no está. Pero bueno, de hecho es una revista de impacto bastante alto. Les quiero decir esto, ¿por qué? Porque yo creo personalmente que el dejarles un trabajo solamente teórico es una estrategia como que no está funcionando tanto. Y no está funcionando tanto porque yo pienso que dentro de la virtualidad están tanto tiempo sentados al frente de una computadora que este asunto ya, ¿verdad? A uno le pasa lo mismo, está uno como un zombie ahí.
Entonces, yo quisiera, o es la visión que, ¿verdad?, que hemos tenido, como de tratar de hacer, incorporar elementos de investigación a la docencia, ¿verdad? Y de momento, pues como estamos en virtualidad, se me ha ocurrido esto. Vean que incluso hay publicaciones al respecto. O sea, la gente hace una calibración. Bueno, esta es, por ejemplo, con bioluminiscencia. Esto es, digamos, punto y aparte. Porque obviamente, si hay una bacteria que es o un microorganismo que es bioluminiscente, está haciendo una emisión de un color, ¿verdad? Y eso es más fácil de capturar con una cámara. Sin embargo, me llamó la atención que también, bueno, utilizan la cámara de un teléfono y hay algunos elementos que se consideran ahí en los cálculos para ver la señal y el ruido, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las que me gustaría que estudiaran inicialmente. O sea, tratar de hacer, por ejemplo, una fermentación en un recipiente con azúcar y levadura comercial y tratar de medir con el teléfono qué tanto, o sea, ir tratando de determinar la curva de crecimiento, ir tratando de tomar fotos e ir tratando de extraer de esas fotos los números que nos digan en cuál, o sea, cómo va variando la concentración de los microorganismos en suspensión. ¿Me entienden la idea? Más o menos. Estos generan aquí también como un dispositivo. Bueno, pero este es para incubar y todo, con control de temperatura. No los escucho. ¿Se durmieron ya? Aquí estoy escuchando yo, profe. ¿Sí me entienden la idea? Sí Profe, yo no entendí muy bien. Ok, vamos a ver. No, este es Hay una que estaba muy interesante. Estaba viendo el otro día. Vean, por ejemplo, esta imagen que está acá. Ellos tienen dos tubitos, ¿verdad? Y además, detrás hay unas líneas, ¿verdad? Un tubito es como de referencia en la foto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver el contraste de estos dos colores, ¿verdad? Y en el otro tubo se ve turbio. ¿Esto turbio qué es? Que hay un microorganismo que ha crecido, ¿verdad? Y entonces ya las líneas no se ven. Entonces, si yo tomo esta foto y analizo algún elemento del color, que es lo que tenemos que revisar, cuál es el elemento, digamos, que se podría utilizar para cuantificar esta parte. Podríamos, ¿cómo se llama? O sea, utilizarlo para determinar la curva de crecimiento. Entonces, vamos a ver si empiezo con más despacito. Creo que que los dejé botados, ¿verdad? Imagínense que yo tomo un frasco
¿verdad? En ese frasco voy a hacer una fermentación. Entonces, ¿qué es lo que necesito medir? Necesito medir, primero, por ejemplo, si yo voy a poner azúcar, ¿cuánta cantidad de azúcar voy a poner? Entonces, yo lo que les decía la vez pasada es que, por ejemplo, que si un grupo iba a estudiar, digamos, la concentración de sustrato, podía utilizar varias concentraciones de azúcar. Pero inicialmente, utilizaríamos una sola. ¿Cuál? Habría que buscar en alguna receta de una fermentación casera. Alguien que se ponga a hacer una fermentación alcohólica, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo van a medir? Si lo van a medir en la casa. Bueno, hay dos opciones. Hay varias opciones. Se me ocurren dos ahorita. Una es, por supuesto, si tienen una balancita de esas de pastelería o alguna balancita, podrían medir directamente la masa, ¿verdad? Decir, estos son tantos gramos. Pero si no, también hay medidas, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar, digamos, equivalencias. Son más o menos, pero digamos que uno puede encontrar equivalencias, por ejemplo, entre cucharaditas y gramos de azúcar, ¿verdad? O entre diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes agregan X cantidad de azúcar y agregan X cantidad de agua. Digamos que tal vez en primera instancia la esterilidad no haga mucha falta estudiarla, es decir, tal vez no vamos a, por lo menos en las primeras pruebas, a meterle, o sea, sencillamente con trabajar con los recipientes limpios está bien, ¿verdad? Entonces, esto necesita tener una tapa, ¿verdad? Podría ser una botella o algo así, no sé. Y además la fermentación va a ser en condiciones anaeróbicas. Entonces, lo otro que necesitamos agregar acá es la levadura, ¿verdad? La levadura es básicamente levadura de pan, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, va a tener azúcar, va a tener una pequeña cantidad de levadura. También se puede medir en cucharaditas o se puede pesar dependiendo de la disponibilidad que tenga. Y va a tener una cantidad de agua. Esto hay que ponerle algo que evite que el aire entre. Hay unas trampitas como bien elaboradas ahí, pero también lo que clásicamente uno hace cuando no tiene nada es poner alguna manguera, ¿verdad? En un recipiente con agua, en una botella o en un vaso con agua, ¿verdad? Esto va ahí metido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la fermentación, cuando haga gas, el gas va a salir, va a burbujear, pero el aire no va a entrar. Entonces, la levadura va a comenzar a crecer, ¿verdad? Va a agotar el aire remanente que queda ahí con el mismo CO2 que ya va produciendo, ¿verdad? Y va a generar las condiciones anaeróbicas. Entonces, el medio de cultivo se va a comenzar a poner turbio, un poco turbio, conforme va creciendo la levadura. Entonces, yo quisiera que cuantificáramos esto. ¿Cómo lo cuantificamos? Ustedes estando en la casa. Bueno, la idea sería, necesitamos hay que ver qué instrumento, no sé si un shot, ¿verdad? O algo que tenga un diámetro pequeño, en lo que ustedes puedan tomar una pequeña cantidad del líquido que está aquí, y hay que ver si ingeniamos también una manera de tomar esa muestra sin contaminar mayor cosa, ¿verdad? Tomar un poquito,
digamos, no sé, si por ejemplo, si esto dura un día burbujeando, o un par de días burbujeando, pues tomar unas 5 muestras, ¿verdad? Tratar de tomarlas a un tiempo regular, o 4, no sé, digamos, tal vez no es que quiero que se levanten en la madrugada a tomar una muestra, a no ser que alguien quiera, pero pueden ahí acomodar los tiempos para tratar de tomar, digamos, una antes de acostarse y una cuando se levanta, ¿verdad? Y una cuando lo ponen. Entonces, ¿cuál es la idea? Con esas muestras, tomarles una foto y que esa foto podamos utilizarla para hacer una curva de crecimiento. ¿Qué es una curva de crecimiento? Digamos, si yo lo midiera en un espectrofotómetro a 600 nanómetros, yo tendría el punto inicial, ¿verdad? Y tendría unos puntos en los que ya va creciendo hasta llegar a la fase estacionaria. Entonces, el primer objetivo que para mí tendría este trabajo es ver si eso es posible tomarlo con un teléfono, ¿verdad? Si logramos hacer esto con un teléfono, entonces podríamos, como yo les decía la semana pasada, comenzar a estudiar una condición. Digamos que alguno de ustedes me dice, bueno, yo tengo una forma de ponerle ahí una hielera de estereofón con alguna cosa para tratar de hacer un sistema de calentamiento y ver si esto funciona, ¿verdad? Y entonces podemos comparar la curva de crecimiento de una fermentación que tiene ese sistema de calentamiento con una que no tiene, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes me dicen, mire, esto cuando lo caliento crece más rápido. Entonces, bingo. ¿Me explico? ¿O no me explico? Sí, profe. Yo lo único que tengo dudas es como de, digamos, desde que uno toma las fotos, es que yo lo veo eso como más cualitativo, digamos. ¿Cómo es o sea, cómo se pasa de las fotos a hacer la curva? Ese es el meollo del asunto aquí. Pero vean ustedes, yo creía más o menos lo mismo, pero vean ustedes, y ahí fue donde me surgió la idea de hacer este trabajo. Vean ustedes que hay personas que utilizando la cámara de un teléfono, llegan a generar una curva de calibración de este tipo, con un R cuadrado de 2/9, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso ellos dicen que hay una aplicación, ¿verdad? Para hacer esto. He visto otros artículos que en lugar de utilizar una aplicación, vamos a ver, déjenme ver si, por ejemplo, estoy haciendo un screenshot de una imagen. Digamos, hay una manera en la cual uno puede ver en los píxeles, ¿verdad? Que vienen esta escala RGB y que eso viene con números. ¿No? ¿Saben de lo que estoy hablando? Más o menos, ¿no? Yo creo que sí, más o menos.
Bueno, creo que la idea de cómo lo vamos a validar, quisiera que la construyéramos entre todos. Eso es parte como del objetivo, ¿verdad? O sea, no les estoy dando, o sea, no tengo del todo la idea consolidada, más bien quiero que la consolidemos entre nosotros. Lo que yo creo es que esa escala, digamos, que nos mide, digamos, un color y otro, también depende de la iluminación. Por eso, para que esto funcione como medida, necesitamos, ¿cómo se llama? Como validar, como comparar contra un blanco, como comparar si contra un blanco, contra un patrón, ¿verdad? Que es básicamente lo que hace un espectrofotómetro. Entonces, bajo esa idea, es que se me ocurrió que podríamos trabajar esto. Entonces, voy a proponerles una cosa. Yo descargué unos cuantos papers, espérense para guardar el del Journal of Chemical Education también. Yo descargué unos cuantos papers. Entonces, no sé si se los dejo para que los lean. ¿Verdad? Todavía en teoría nos queda un rato de clase. Digamos, obviamente no van a leer todos los papers porque es mucho, sino que se los repartan. No sé cómo los repartimos. Los pongo, ¿dónde se los pongo? ¿En el Teams o en el aula virtual? No sé, pero que tal vez en el Teams más rápido. Voy a subirlos al Teams. Profe, estaba viendo esa aplicación que salía en el paper que usted nos acaba de enseñar. Ajá. Y se me ocurrió la idea, digamos, yo acabo de descargarlo y los teléfonos inteligentes ahora traen como un sensor de luz, que es el mismo que regula la luz del teléfono. Entonces, pareciera que sí podría funcionar, que como lo hacen ellos, que lo suben, lo meten en una caja de zapatos, pero digamos que lo que se me ocurre que se puede hacer es que se tomen las medidas en la noche, que hay menos luz, y para que lo que refleje sea más, digamos, más genuino. Puede ser, incluso otra cosa que yo no sé, ustedes saben, por ejemplo, que las cámaras tienen un montón de ajustes, ¿verdad? Pudiese ser que desactivándole algunos de los ajustes automáticos que ella hace, tome como algo más estándar, digamos, como que la tome siempre con el mismo tipo de enfoque o con el mismo tipo de luz, digamos, sin hacer algún ajuste de luz, no sé. Esas son de las cosillas. O que haya algún otro número de referencia. Por ejemplo, si yo estoy cuantificando a 600 nanómetros, tal vez yo tengo otro valor de referencia, digamos, de 400, o no sé, o algún color que pongo por ahí, ¿verdad? Detrás del cultivo hay un color que yo le pegué a la caja por dentro y ese me sirve de referencia. Tal vez yo veo, este salió oscuro, entonces puedo aplicar algún tipo de corrección al otro valor. ¿Me explico? Es como la idea de un blanco, de lo que hace un espectrofotómetro con un blanco. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer ahorita, porque también no hemos discutido lo de los temas, ¿verdad? Eso lo íbamos a hablar, pero lo podemos hablar ahora en la tarde. No sé cómo se reparten los papers, si por no sé cuántos grupos de trabajo eran. Nada más para que les peguen una revisadilla y ahora los discutimos, o sea, los lean, pues ahí lo mejor que puedan, o las partes más importantes, ¿verdad? Nada más como para entrar un poco en la discusión de este asunto. Y
Y entonces, los dejo libres por lo que queda y lo hablamos ahora más tarde. Vamos a ver, ustedes eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de trabajo y son 6 papers. Ah, bueno, no se han enviado. Es que me pide escribir un mensaje. Ah, no, pero sí se habían enviado. ¿Ven los papers? Sí, profe, yo los puedo ver. Ok, entonces, digamos, por decir algo, bueno, no sé si los quieren escoger o si yo se los doy. Yo diría que lo reparta usted, profe. Ok, vamos a hacerlo así como sencillo. Digo yo que es sencillo. Em, Profe, ¿pero qué es lo que dice usted que va a repartir? so, lo que les estaba diciendo es que leyeran los papers ahí, ¿verdad? Más o menos. Y entonces ahora en la clase de la tarde los revisamos. Ok, es que yo ya estaba leyendo el de demostrando principios espectrofotométricos o sea, con lo de utilizar la luz del teléfono, el sensor de luz del teléfono, El del, que es de Bill Hosker, una hora así dice. Es el segundo, digamos, que se envió. ok, un segundito. Ya me hice bolas yo solo. Ok. ¿Quién sos vos, perdón? ¿Cómo? ¿Quién sos? Jorge. Jorge, sí. Jorge, vos sos... Acá, este grupo. Ok, ustedes leen este. Profe, es que Este, lo que estoy viendo es un Word. Correcto, pero aquí en el Word, en la parte de arriba, están los papers. No, es que solo se ve una página que dice producción de piruvato, clase A y así. Qué raro. Ah, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, ustedes leen este. Es este. No, es que, no, ya le digo cuál es. Es el que dice ACS, El de Chem Journal of Ed. Chemical Education. Ok, Ajá, pero ¿sabe por qué? Creo que sí es ese, el que empieza con ACS. ok. Entonces, si ustedes quieren este primer grupo, lee este. Sí. Este segundo grupo. Ok, ese primero es... bueno, sí. Este segundo grupo, entonces, si quiere lee este, el de Sensors 16, algo así, ¿verdad? Este tercer grupo, si quiere puede leer este, el que dice Sensors 18.
¿verdad? Este grupo podría leer este, el que dice Sensors 19, y este último grupo, este, que dice SREP. ¿Sí me entendieron? Más o menos. Sí, profe, pero lo leemos para la clase de la tarde. Sí, sí, para discutirlo entre todos un poquito. Ok, ok. ¿Alguien más estaba hablando? Es que escuché como muy bajito. ¿Quién más me estaba hablando? Profe, una consulta, es que entre tanta cosa como que se me enreda, digamos. El trabajo relacionado a la fermentación, lo del teléfono, lo del espectrofotómetro casero, por decirlo así, eso es en los tríos, ¿verdad? O sea, es en los grupos de 3 o en los de más personas. Creo que habíamos quedado que el trabajo lo iban a hacer con todo el grupo, ¿verdad? Ah, ok, cierto, sí, El es que grupo esa era A, la duda B que y C. tenía. Sí, sí, lo dividí por los papers nada más para no cargar mucho, ¿verdad? Ok, ok, sí, súper bien. Nada más para que los vean y discutirlos ahora un poquito. Vamos a hablar del tema también, pero si quieren lo hablamos ahora en la tarde con la parte de la teoría, ¿verdad? Hoy sobre todo era para ver la parte del laboratorio, de lo que vamos a hacer en las prácticas, que me parece que quedó claro. Entonces, ahora en la tarde ya empezaríamos a ver un poco de teoría y podemos hablar del trabajo un poquito también, discutir esto, a ver si me entienden un poco más cuál es la idea del trabajo, de la fermentación esta. Vieran que si podemos hacer las curvas estas de crecimiento con el trabajo, yo quisiera que toda la parte de los cálculos que está asociada a esta, la viéramos en el trabajo y tal vez incluso la dejamos por fuera de los exámenes, que me parece que sería tal vez como de más provecho. Vamos a ver si nos funciona. ¿Dudas? O si no, nos vemos entonces a la una. A la una, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Estamos entonces. Bueno, profe, gracias. Peguen una revisadilla entonces al paper en los 40 minutos que les quedan. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego.